Bienvenidos a otro capítulo de Especialista No Verbal, sección en la que entrevisto a especialistas en comunicación y comportamiento no verbal internacionales. Y el día de hoy tengo el agrado de presentarles a un colega y amigo de Costa Rica. Él es analista de la conducta, especializado en evaluación de la credibilidad. También se dedica a la investigación de mercado y cómo la comunicación no verbal puede ser utilizada en ese entorno. Tiene una maestría en psicología grupal, maestría en comportamiento no verbal, especialización en neuromarketing, certificaciones internacionales por el Paul Ekman Group, del Dr. Paul Ekman, y de Humintel, del Dr. David Matsumoto, y ha recibido certificaciones y entrenamientos especializados por Stephen Porter, Alder Breich, Rafael López, la doctora Martin Powell, Ronald Fisher y otras personas más. El día de hoy, con nosotros, Marco Cabrera Medaglia. Quédate porque vamos a hablar de detección del engaño, comunicación no verbal y cómo se vinculan los gestos con la mentira y cómo se puede aplicar la comunicación no verbal en el marketing, la publicidad y la investigación de mercado. No te lo pierdas. Estamos acá con Marco Cabrera Medaglia. Primero que nada, muchas gracias, Marco, por estar hoy acá y dejarte entrevistar por mí. Con mucho gusto. Bueno, es un placer y ya quiero comenzar con algo que es muy intrigante, porque Marco ha hecho un montón de cursos, es analista del comportamiento, como le dije antes, pero lo aplica en un dominio muy específico y es el de la investigación de mercado. ¿Qué es la investigación de mercado? En pocas palabras, así la gente puede entender. La investigación de mercados es la aplicación de investigación cualitativa o cuantitativa. En mi caso, yo hago investigación solo exclusivamente cualitativa del comportamiento del consumidor sobre productos, servicios, marcas, cómo toma decisiones en cuanto a qué marcas decide, si prefiere tal marca o otra marca, por qué prefiere tal marca, qué significa, por ejemplo, para el consumidor consumir cervezas versus consumir agua versus consumir café, cuáles son las motivaciones que tienen las personas frente a diferentes productos, categorías, y aplicamos pues diferentes elementos sobre el comportamiento para entender cómo la gente toma decisiones relacionadas con la conducta de consumo. Lo que nos interesa es la conducta de consumo de las personas, y también evaluamos pues publicidad, evaluamos promociones, conceptos, anuncios, nuevos productos, utilizando pues los insumos del comportamiento del consumidor. Claro. Eso es. Entonces, básicamente, el foco está en el consumidor, ver qué piensa, qué siente, qué motivaciones tiene sobre comprar o no comprar un producto, si le agrada o no le agrada, indagar en ese espacio. Imagino entonces que la comunicación no verbal va a ser relevante en el ámbito en el que te desempeñas. ¿Podrías decirnos cómo te ayuda usar la comunicación no verbal para evaluar si a un consumidor le gusta o no le gusta un producto, por ejemplo? Muchísimo. Bueno, yo llegué a este campo para darte un poco de antecedentes por necesidad y decepción. Por necesidad porque ocupaba otras herramientas que me ayudaran a entender si realmente cuando alguien te decía, me gusta este producto y lo voy a comprar, Claro. realmente estaba conectado y comprometido con lo que estaba verbalizando, o simplemente lo decía por desigualdad social, por quedar bien con el investigador, por el moderador, o porque tenía pena o vergüenza de decir que no, y pues generar angustia, tristeza o enojo en el moderador que le estaba preguntando. Entonces, me comencé a preguntar qué campos podríamos utilizar para poder entender y poder hacer mejores inferencias, hipótesis, si alguien estaba conectado con lo que te estaba verbalizando. Si realmente la actitud, es decir, el voy a comprar este producto, estaba comprometido con la verbalización de esa actitud y tenía altas posibilidades de que esa actitud se convirtiera en conducta. Entonces, en ese momento yo seguía a un psicólogo forense, Stephen Porter, en redes, y vi que iba a dar un entrenamiento de detección de las mentiras en Ávila, España. En ese momento era Guinness, actualmente Behavioral Law. Y entonces yo tomé mis maletas y dije, me voy ahí porque yo creo que en ese campo hay posibilidades de comenzar a aplicar estos elementos para entender si alguien realmente está comprometido con lo que estaba diciendo en términos de comprar un producto, comprar una marca, o si el anuncio le motivaba a adquirir el producto o la marca. Y pues me fui, tomé mis maletas y llegué. Tuve un entrenamiento con Stephen Porter del Centro
del avance de la ciencia psicológica y la ley, y entonces me pareció que lo que estaba él planteando, resignificado, readaptado, podría ser muy interesante para investigación y comportamiento del consumidor, y ese viaje pues me hizo conocer a Rafael López y a otros analistas y del comportamiento consumidor, y comencé a formarme en eso para poder obtener insumos y ayudarme a evaluar mejor si alguien estaba comprometido con lo que estaba diciendo. Y es una maravilla porque ha aportado muchísimo en términos de poder abrirme la mirada a cosas que no necesariamente antes las tenía tan conscientes o las tenía tan en primer orden de las formas no verbales en las que alguien está diciendo algo. Y ha sido súper útil para poder decir, sí, las posibilidades en que esta persona compre este producto son altas o son bajas, o aunque él diga que realmente quiere comprarlo, las posibilidades que lo compre van a ser mucho menores porque no está comprometido con la verbalización, con las formas no verbales en lo que está él verbalizando. Eso te Entendiendo que quiero la preguntar, comunicación... Marco. Ese ejemplo puntual es muy interesante para la gente, que también lo puede aplicar fuera de lo que es la investigación de mercado. Si a alguien le gusta o no le gusta un regalo que le acabamos de hacer, por ejemplo, a pesar de que diga que sí. Digo, en tu caso, te ha pasado seguramente muchas veces que un consumidor que está en esa prueba de mercado dice, qué buen producto, yo lo compraría. Pero hay algo que no cierra y tú dices, no lo va a comprar o es muy poco probable que lo compre. ¿Qué claves no verbales pueden indicar que alguien no vaya a comprar eso que dice que sí compraría? Es un conjunto, es un conjunto. Alicia Matos tiene una frase que a mí me encanta, que dice, no podemos depender de un solo gesto para interpretar y analizar y concluir. Tenemos que construir diferentes conjuntos, diferentes pistas, diferentes elementos de rompecabezas. Entonces tenemos que observar los diferentes canales no verbales y también las construcciones narrativas de la palabra. Entonces cuando yo logro observar esos diferentes canales no verbales y las narrativas de las palabras, puedo hacer inferencias, hipótesis, y siempre va a ser una inferencia, una hipótesis. Nunca va a ser concluyente, porque yo nunca puedo afirmar que eso va a suceder. Yo a partir de la data que tengo, de la data conductual que tengo, de las grabaciones que tengo, de la narrativa que tengo, de los canales no verbales, hago una inferencia y hago una hipótesis de eso. Y digo, las posibilidades son bajas, o son altas, o son medias, o hay gaps en lo que verbaliza y en lo que la posibilidad de que se haga conducta se genere, y entonces son varias, no hay una. Por ejemplo, y en este tema, la línea basal de la persona es fundamental. El tema de cómo cambia, viene hablando en voz alta, 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 y un momento cuando yo le digo, ¿y vos lo comprarías? Baja el volumen. ¿Por qué bajó el volumen justamente en ese momento? Salta una pregunta. No concluís, no concluís y decís, no, no lo va a comprar. Necesitas Claro. otros indicadores. Y entonces, en ese momento, la persona venía hablando muy eufórica y decía, ay, a mí me encanta tomar cervezas y me gusta mucho tomar cervezas, y venía con una voz alta y venía verbalizando de una forma intensa y venía ilustrando, y cuando le digo, ¿y vos comprarías este producto? Sus ilustradores bajan, su voz baja, comienza y yo digo, ¿por qué hubo ese cambio? ¿Por qué hubo ese cambio en eso? Y entonces ahí yo hago inferencias e hipótesis que siempre serán inferencias e hipótesis. Eso es muy, muy importante. Yo creo que en el análisis de la conducta es fundamental entender que nunca vamos a tener el dato concluyente, sino la posibilidad de hacer inferencias e hipótesis. Y eso es fundamental. Como lo dice Paul Ekman, podemos ver un gesto, podemos ver una reacción, podemos ver algo no verbal, pero nunca saber qué lo produjo. Y para eso es muy importante preguntar, indagar, entrevistar y entender de dónde viene ese gesto, esa reacción, ese cambio, porque simplemente si no estaríamos, pues, como decimos en Costa Rica, bateando, que bateando es como simplemente, no sé cómo se dice. Sí, tirando al aire, tratando de adivinar, básicamente. Exactamente. Entonces son un conjunto de aspectos verbales y no verbales que me ayudan a mí a hacer esas inferencias y esas hipótesis, que antes de mis formaciones yo no las veía tan claramente. Tenía formación, pero las veía más desde elementos más generales, más macro, y con las formaciones que he tenido la suerte de hacer, pues me ha permitido como tener más data y racionalizar esos elementos que estoy viendo. Y al final, entonces, le digo al cliente, y el cliente siempre depende, ¿sabes?, en términos de intenciones de la palabra.
Y eso es muy interesante. La comunicación no verbal para mí está más enfocada a las intenciones, y ahí las intenciones tenemos que buscarlas en las formas no verbales, pero el cliente está muy casado con la palabra en términos de intenciones. Y entonces cuando estás detrás de la cámara Gesell y el cliente te dice, el moderador pregunta, ¿vas a comprar este producto? Y la gente dice, sí, sí, yo lo compraría, sí, yo cambiaría mi marca. Y el cliente de atrás dice, ay, wow, ves, están queriendo, van a cambiar este producto. Y yo digo, no, 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 escucha cómo lo estás diciendo. Bajan el volumen, no hay ilustradores, es más pausado, y venían hablando con muchos ilustradores, su voz era alta, no había y justamente cuando el moderador hace esa pregunta, hay un cambio en esa línea basal. ¿Por qué justamente en ese? Y entonces ahí es donde hacemos inferencias, hipótesis. No necesariamente dice que no lo van a comprar, pero nos está diciendo que tal vez no están tan comprometidos con lo que están verbalizando en ese momento. Ok, No sé si entonces, para resumir un poco la idea de lo que nos propones, Marco, esto de que es muy importante para evaluar si a alguien le gusta o no le gusta algo, qué intenciones tiene respecto de algo, el cambio en el comportamiento. Marco habla del comportamiento basal o comportamiento estándar, que es básicamente cómo se comporta en general una persona, en una interacción o en su vida cotidiana. Y él observa que cuando hay un salto, una modificación, ahí pasa algo. Que no significa que eso signifique necesariamente mintió, oculta, está en desacuerdo, no, es un indicador. Por eso nombraba la frase de Alicia Martos, de que no se trata de identificar solo un comportamiento, hay que reconocer varios. Y si varios de esos cambios te señalan que la persona parece no estar interesada, a pesar de que verbalmente diga que sí, ahí hay algo. Pero también dijiste, Marco, y esto es para la gente, es muy importante esto que dijiste, no se trata de que llegamos a conclusiones definitivas y absolutas. Hizo esa sonrisa en ese momento, le gusta el producto. No, usamos inferencias, o sea, trabajamos con posibilidades. Hay una posibilidad de que eso signifique lo que yo creo que estoy interpretando. Y acá digo esta frase de Behavioral Law que está en el libro Comportamiento no verbal, que es, ante la pregunta de qué significa un gesto, la respuesta siempre es depende. Que siempre me gustó cómo lo frasearon. Ahora, te pregunto, Marco, seguimos en esto de investigación de mercado, evaluar las intenciones y también las emociones. Tú y yo lo hemos hablado un montón. Las emociones son importantes. ¿Qué emociones crees que hay que identificar en la investigación de mercado? ¿Es importante detectar cuando se experimenta asco, por ejemplo? No lo sé. Claro, claro. Las emociones van a guiar mucho la conducta. Acuérdate que hay una clara relación entre emociones y conducta motivada y viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿Qué entender el significa tema eso? afectivo. Emoción y conducta motivada. Explícanos un poco más. Cuando la emoción logra generar una conducta motivada hacia ese producto, yo dirijo mi atención, mi energía hacia ese producto, hacia esa marca, hacia ese concepto de producto, hacia esa promoción, hacia ese anuncio. Entonces, entender emociones es muy importante porque la mayoría de las decisiones de consumo, y aquí yo estoy solo bajo el paradigma de consumo, ¿verdad? No de otros temas, son guiadas por las emociones, porque algo me antojó, porque algo me convocó, porque me motivó intensamente, porque me generó un recuerdo emocional de algo. Entonces, entender emociones en términos del consumo es fundamental, porque las emociones mueven la mayoría de nuestras decisiones. En ciencias del comportamiento o behavioral science, Richard Thaler nos plantea una metáfora bellísima que a mí me encanta. Bueno, en realidad una metáfora, una analogía. Todos tenemos un Homero Simpson. Todos tenemos un Homero Simpson que tomamos decisiones usando nuestro Homero Simpson. ¿Cuál es el Homero Simpson? Alguien emocional, impulsivo, perezoso, que no busca mucha información, que basado en atajos, en intuiciones, toma las decisiones. Ese es el Homero Simpson. Y en investigación del comportamiento del consumidor, lo primero que tenemos que entender es el Homero Simpson de cada una de las personas consumidoras, antes de entender a la Lisa Simpson y antes de entender a la Mar Simpson. Entonces es muy importante entender ese Homero Simpson, y ese Homero Simpson se mueve más por un elemento emocional, un elemento afectivo, llámese emoción, sentimiento, estado de ánimo, llamémosle fenómenos afectivos, Sí. y en ese sentido, el comportamiento no verbal nos aporta muchísimo. Para mí, comportamiento no verbal nos aporta en dos direcciones, emociones e intenciones. Si yo quiero entender intenciones de consumo, tengo que mirar poco las palabras. Si yo quiero entender si alguien está comprometido con este producto, con esta marca, voy a observar más su comportamiento no verbal. Las intenciones las voy a atrapar más en las formas no verbales, en los poemas no verbales que este consumidor me está regalando cuando habla de este producto, de esta marca, de este anuncio.
Y en esas formas no verbales yo voy a atrapar la intención, la posibilidad de que esa actitud se haga conducta. Igual que las emociones las voy a atrapar, entre comillas, y en itálica y subrayado, en el tema de la comunicación no verbal. Es ahí donde mi mirada debería estar en términos de emociones e intenciones. Y el Homero Simpson se va a mover mucho en términos de emociones, de afectivos, y esas emociones van a estar más en las formas no verbales que en la palabra. Eso no quiere decir que la palabra no nos aporte. Claro, Claro que nos claro. aporta, porque no se trata de un divorcio entre no verbal y verbal, no, se trata de un matrimonio y ambos tenemos que mirarlo. Nada más que en términos de emociones e intenciones, las formas no verbales me van a aportar más para poder explicar el fenómeno del consumo de una persona. Versus, por ejemplo, el tema de credibilidad, que sabemos que es la palabra Ahí ahí. nos vamos a meter muy prontamente. Ya falta poquito, La vamos a reina de meternos en esto que a Marco tanto le gusta, que es la evaluación de la credibilidad, detectar el engaño, evaluar la honestidad. Bueno, vamos a empezar a distinguir qué son estos conceptos. Pero solo para cerrar esto que nos venís diciendo, Marco, que es muy importante, esto de que al momento de realizar compras somos muy emocionales. Es importante entender que la mayoría probablemente de la toma de decisión de las compras estén basadas en emociones más que en la razón, hasta donde es tengo nuestro Homero entendido. Simpson. El En Homero Simpson. nuestro Homero Simpson. Ajá. Esa metáfora de Richard Thaler, que es un científico de ciencia del comportamiento, es maravillosa porque es una forma muy, bueno, es una metáfora, es una analogía, es una forma muy fácil de entender que tenemos que identificar emociones. Y en el tema de identificar emociones, la reina o el rey del baile es la comunicación no verbal o el comportamiento no verbal. Igual que las intenciones debemos buscarlas en las formas no verbales, en los poemas no verbales que nos regala alguien cuando está hablando del producto, de la marca, del anuncio, del concepto, de la promoción, de lo que estemos hablando. ¿Y podrías nombrarme una emoción que creas que es muy importante detectar cuando la persona no quiere o no aprueba ese producto versus la emoción que más lleva a comprar? ¿Podrías dar como los extremos? ¿Se te ocurre? Claro, una emoción que basada en la parte pues, de experiencia mía, que sí, digamos, te genera muchas hipótesis e inferencias de que la posibilidad de que alguien compre ese producto es mucho más baja, aunque verbalmente diga, yo lo compro, lo voy a comprar, me interesa esta propuesta, es la emoción del desprecio. Y eso lo he visto en varios elementos. Y tengo algunos casos en los que verbalmente la gente decía, esta cerveza yo la compraría, pero la forma en que decía, yo Mm. compraría esta cerveza era... Sí, yo la compraría, yo la compraría. Y cada vez que verbalizaba sobre este producto, venía Para desprecio. los Y que no eso a están mí me... viendo la imagen, Marco lo que está haciendo es elevando y presionando una de las comisuras del labio contra la mejilla, contra la encía, perdón. Que esta es la señal universal que se crea hasta ahora, es la manifestación facial de desprecio, que técnicamente es una emoción, a veces se habla de sentimiento porque es un poco más complejo que una emoción básica, pero sin embargo consiste básicamente en la superioridad moral, en creernos superior a algo o menospreciar lo que tenemos enfrente. En este caso, lo que pasaba con los consumidores es que verbalmente decían que les gustaba o que les agradaba, pero emitían una señal emocional de desprecio, lo cual esta contradicción, nos dice Marco, es muy importante para detectar cuando la intención y la emoción no coincide con la palabra, ¿verdad? Claro, y en ese sentido, pues cuando hay ese divorcio, cuando la palabra va por este camino y la forma no verbal en que yo verbalizo esto va por el otro camino, para mí, personalmente, debemos hacerle más caso a la forma no verbal, en términos de intenciones y Claro, en términos sí. de emociones, no en términos de veracidad y otras cosas. En términos de intenciones, deberíamos hacerle más caso a las formas no verbales en las que alguien nos dice eso versus a la palabra, a la verbalización. Eh, Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, cuando sentimos lo que decimos, nuestro cuerpo baila tango. Cuando estamos comprometidos con lo que decimos, cuando estoy Mm. seguro de lo que digo, cuando no tengo duda, cuando pongo mi cuerpo en eso, mi cuerpo baila tango con las palabras. Hay una sincronía muy armónica, por decirlo de una forma, entre esa verbalización, entre esa palabra y entre las formas no verbales, los poemas no verbales en los que yo estoy diciendo. Y entonces cuando estoy comprometido, cuando estoy seguro de lo que digo, cuando siento lo que digo, mi cuerpo baila tango. Pero cuando tengo dudas, cuando no estoy tan seguro, cuando me muestro dubitativo o pensativo, o no estoy tan claro, mi cuerpo no baila tango. Mi cuerpo bailará mosh, rock and roll, lo que sea, Sí. pero no bailará tango. Descoordinado. Obviamente es una metáfora, ¿verdad? De la sincronía entre palabra
y formas no verbales. Cuando nuestro cuerpo no baila tango, en términos del área del consumo, ahí nos hacemos preguntas, ¿por qué no está bailando el tango el cuerpo del consumidor frente a esta palabra, frente a esta propuesta de marca? Y hacemos hipótesis y inferencias sobre lo que estamos viendo. Y nuevamente, siempre hipótesis e inferencias. Siempre hipótesis e inferencias. Esto que remarca Marco es muy importante. Tratemos de no llegar a conclusiones absolutas. Bien, ahora te llevo al otro campo, que es tu otro como expertise, que es la evaluación de la credibilidad. Y recién decías, cuando se trata de emociones e intenciones, la reina del baile es la comunicación no verbal, lo que la gente dice sin palabras. Ahora, cuando se trata de detectar si alguien está potencialmente mintiendo o diciendo la verdad, ¿cuán importantes son los gestos? ¿Mucho, poco? En términos de veracidad, en términos de credibilidad, para no poner el tema de veracidad, porque son diferentes credibilidad a veracidad, las palabras nos Entonces, aportan muchísimo. explícanos brevemente cuál es la diferencia entre estos dos Cuando conceptos. nosotros analizamos el discurso de alguien, pues tenemos lo que yo le llamo una triada. La triada sinceridad, la triada honestidad y la triada veracidad. Entonces, cada una de estas dimensiones, sinceridad, honestidad y triada, tenemos diferentes técnicas, recursos, herramientas, procedimientos para evaluarla. La sinceridad, el sentir lo que yo digo, el estar comprometido con lo que yo digo, las formas no verbales nos aportan un montón, un montón. En términos pues, de veracidad, en términos de credibilidad, las formas verbales, las narrativas, la forma en que alguien dice la construcción narrativa, nos van a aportar muchísimo. Lenguajes de distanciamiento, en lugar de decir esa es mi marca, yo digo esa es la marca. ¿Y por qué no dijo mi marca y dijo la marca? Entonces comenzamos a ver, ¿por qué dijo este es mi producto que me gusta mucho? Sino que dijo ese es un producto que me gusta mucho. ¿Por qué usó esa diferencia de narrativa para referirse a una marca que nos contaba que consumía mucho? Sería, y ahí hacemos hipótesis, bueno, no está vinculado con la marca, no le interesa, simplemente la consume por consumirla. O dos, tal vez no es consumidor de la marca y simplemente está diciéndolo por decirlo. Entonces hacemos hipótesis e inferencias a partir de las construcciones narrativas. Y obviamente los metaanálisis nos indican que nuestra mirada en términos de credibilidad debería orientarse a las formas verbales de la construcción discursiva, de la construcción narrativa, ahí donde debería estar nuestra mirada, en términos de intenciones, en términos de emociones. Si entiendo bien lo que nos dice Marco y es lo que muestran los metaanálisis y los estudios, es que cuando se trata de evaluar la credibilidad de una persona, hay que dirigir nuestra atención a las palabras que usa, al estilo discursivo, a la gramática, a la sintaxis, a los verbos, más que a se rascó la nariz, se rascó el ojo, esas simplicidades que a veces se divulgan, Marco, y nosotros creo que luchamos contra esta simplificación de léete estos 10 gestos y que nadie te mienta nunca más. Claro, porque sabemos que las posibilidades en el tema de evaluación de la credibilidad es el aumento de la carga cognitiva, y ahí es donde debería estar el reto de nosotros. Lo que te hablaba al inicio de la metáfora de Blandón, de la doctora Blandón, mentir y decir la verdad es manejar el mismo carro. Nada más que manejamos el mismo carro, nada más que yo como entrevistador activo voy a ponerle a este carro que maneja el mentiroso huecos, le voy a poner baches, le voy a poner piedras, voy a hacer que llueva sobre el terreno para que el carro que maneja el mentiroso sea más difícil de manejar. Y conforme más difícil de manejar, pues aumento la carga cognitiva y va a tener más errores en ese tema. Entonces, lo que Marco dice, le explico a la gente, que la carga cognitiva es el esfuerzo mental. Entonces, estos entrevistadores activos lo que le dan son tareas para incrementar el esfuerzo mental durante la entrevista o interrogatorio, y eso hace que a mayor esfuerzo mental, y además hay que mentir y corroborar que nos estén creyendo y todo lo que hay que hacer, puede ser que se incrementen las diferencias entre quien dice la verdad y quien miente. ¿Entiendo bien, Marco, que esto es lo que nos quieres decir? Totalmente. Y hay investigadores, sobre todo en Europa, que han adaptado estos procedimientos de carga cognitiva al área de investigación de comportamiento del consumidor. Ojo, no nacieron para eso. Es súper importante tenerlo claro. No nacieron para eso. Hay que resignificarlos, adaptarlos y estar muy claro. Y eso es muy, muy importante, estar muy claro que no nacieron para eso.
que se están aplicando, pero que no nacieron para eso. Y entonces uno tiene que tener muy claro las limitaciones. Pero, por ejemplo, están haciendo cosas muy interesantes como le piden a las personas que cuenten sobre el producto y la marca haciendo juegos, porque tienen que hacer algún juego de concentración y entonces ahí va a estar la carga cognitiva en el juego de concentración y van a develar más la verdad. No sé si lo que me explico con lo que quiero. Haciendo estos juegos de concentración, de tener una tarea adicional, ¿te acuerdas el tema de tener una tarea adicional? Va a aumentar la carga cognitiva de la verbalización, entonces logran por medio de estos juegos poder obtener una verbalización sobre áreas del consumo mucho más veraces, mucho más creíbles, que sí simplemente están hablando del producto, de la marca, y hay ensayos muy interesantes que se han hecho utilizando estos juegos. Inclusive, no sé si en Argentina tienen esto de como estos juegos infantiles de 1, 2, 3, 4, Sí. 5, 6. Y entonces les piden a las personas que hagan estos juegos de concentración y vayan contando sobre la marca. Entonces, ¿qué va a hacer? Que vas a estar concentrado en esto y entonces va a aumentar la carga cognitiva a la hora de, vas haciendo esto y vas contando la marca, a mí me gusta tal cosa, prefiero tal cosa, y vas a obtener un discurso mucho más verbalmente, mucho más creíble y más lleno de veracidad que si no los hicieras. Son ensayos que se han hecho y obviamente estos campos no nacieron para el tema de investigación del consumidor, pero ahí la creatividad de cada investigador y también estar muy claro de las limitaciones de esta área. Claro, claro. Hay que reconocer que las estrategias son intentos por ayudarnos a develar cierta información, que no significa que sean perfectos, ni mucho menos. No conozco ninguno que sea 100% efectivo, ni todavía no puede existir por las dificultades y las complejidades que involucran la mentira, porque no solo son emociones, intenciones, cogniciones, afectos, actitudes. Hay un montón de cosas en juego como las creencias y valores que se inmiscuyen en toda interacción. Somos muy complejos. De ahí que Correcto. evaluar la credibilidad sea tan difícil. Ahora bien, les cuento a la gente, yo soy amigo de Marco, él es muy bueno haciendo preguntas. No es casualidad que se dedique a ver lo que el consumidor dice y cómo lo dice y después que también estudie la evaluación de la credibilidad. Entonces, Marco, esto puede ser muy interesante. Le digo a la gente que a veces se encuentra con alguien que le está mintiendo o sospecha que alguien le está mintiendo y no saben qué hacer. Me gustaría saber alguien como tú que se encuentra con esa situación y dice, esta persona me está mintiendo. Pero fuera del evento de que sea un cliente, te hablo de un colega en el trabajo, te hablo de alguien que te quiere hacer un contrato, alguien que te quiere vender algo. ¿Qué haces vos, Marco, cuando detectás que alguien te puede estar mintiendo? Paul Ekman habla que la parte más difícil no es identificar la baja credibilidad de alguien o la mentira, sino Paul Ekman nos dice lo más difícil es qué haces con eso después. ¿Lo verbalizás? ¿Lo decís? ¿Lo señalás o no? Y entonces esta es la paradoja que nos plantea Paul Ekman. Lo más difícil no es tal vez lograr pues intuir y tener data de que este nivel, de que esto que nos está contando tiene bajo nivel de credibilidad o hay un hotspot, como habla Paul Ekman, sino en qué hago yo después. ¿Lo señalo? ¿Lo dejo pasar por alto? ¿O simplemente me hago bolas y no le doy atención? En la mayoría de los casos, yo a veces, dependiendo del tema, repregunto y hago una repregunta. ¿Estás seguro? ¿O realmente te gustó? ¿O esto realmente te provoca, te convoca? ¿O no quieres ir? Y si la persona vuelve a realizar el mismo contenido, pues ahí yo lo dejo ir, porque no podemos andar por la vida desconfiando de todo el mundo y analizando el discurso. Hay que apagar ¿A qué te siempre, referís con que repite el contenido? En esa instancia, ¿repite lo mismo, lo dice de la misma manera, le creés? ¿No insistís? ¿Eso decís? ¿No seguís repreguntando? No, si lo dice lo mismo y vuelvo a ver que hay algo, hay un hotspot ahí, algo extraño que no me suena, pues yo simplemente Claro. lo dejo pasar. Yo ya no insisto. En términos de mi vida personal, en términos del comportamiento del consumidor, no, volvemos a repreguntar y decimos, y volvemos a hacer otra pregunta de otra forma, buscamos otra técnica, buscamos otra modalidad de indagación, siempre buscamos como hacer triangulaciones. Una misma pregunta
realizada de formas diversas o con diferentes técnicas para ver si preguntas de esta manera, ¿qué obtenés? Si preguntas de esta manera, ¿qué obtenés? Y si preguntas de esta manera, ¿qué obtenés? Y así sucesivamente. Si en todas las formas en que preguntas obtenés lo mismo, pero si preguntas de esta forma y obtenés otra respuesta, y preguntas de esta forma y obtenés otra respuesta, pues ahí vas haciendo hipótesis e inferencias del nivel de credibilidad en que está verbalizando esta persona el contenido. No sé si logro explicarme. Sí, sí, no, entiendo que tienes como dos estrategias. Lo que Marco dice es, por un lado, en mi vida personal, si veo algo extraño, repregunto. A la segunda vez que sigo preguntando y termino de percibir que hay algo que no me están diciendo, lo dejo pasar. No insisto, no presiono a la persona, no la hago sentir interrogada. Lo dejo pasar, pero me doy cuenta de que hay cierta información que no se verbalizó posiblemente. En cambio, en el trabajo con los clientes, con los consumidores, sigues repreguntando y quizás lo haces de diferentes maneras para buscar que digan la información de la misma u otra manera y detectar incongruencias o cosas que no cuadren entre sí, como dijo al principio. No busca una sola clave, busca muchas claves que va a unir como un rompecabezas. Y después de eso va a decir, y no, es muy probable que no compre el producto. Me dice que sí, pero no lo va a comprar. O totalmente, al final me convenció. Eso es un poco la idea, lo que dices, Marco. Dos estrategias. O está muy comprometido con lo que verbaliza y realmente las posibilidades de que esa actitud se haga conducta tienen un alto nivel de probabilidad. Siempre hacemos inferencias y hipótesis. Yo creo que eso es fundamental, tenerlo muy claro en lo que hacemos de aplicación de estos campos al área de investigación de comportamiento del consumidor, que no nacieron para eso. Yo estoy atreviéndome a resignificar, a redactar, porque yo siempre que llevo un curso, cuando llego al curso, siempre estoy en el curso y digo, ¿cómo puedo aplicarlo esto a lo que hago? ¿Cómo puedo bajarlo a investigación de comportamiento consumidor? ¿Cómo esta técnica forense o judicial o de credibilidad lo puedo redactar el comportamiento del consumidor? ¿Cómo hago para resignificarlo? Y voy haciendo estrategias atrevidas algunas veces de eso, pero estoy muy claro que de los límites y de las posibilidades y del atrevimiento que estoy haciendo. Eso es muy importante para mí, estar claro de los límites y de esa resignificación que estoy haciendo. Bueno, Porque, es un por gran ejemplo, ejemplo, Marco, porque la gente que nos puede estar viendo o escuchando quizá es una kinesióloga, una enfermera, tenemos a un contador, un abogado, y dicen, bueno, pero ¿yo qué tengo que ver con la investigación de mercado? Pero damos el ejemplo que es de tu vida personal, y doy fe de eso, de que todo el contenido que tú lees y te informas o vas a cursos, después lo retransformas y lo conviertes y lo adaptas a tu profesión. Y esto va para todos los que están ahí. Dicen, bueno, yo como abogado, ¿qué puedo sacar de esto? Bueno, podés evaluar a tu cliente con estas herramientas para ver si lo que él te cuenta tiene cierto compromiso afectivo o no lo tiene. La intención es contratarte o no contratarte. Para la kinesióloga es ver si el paciente se adhiere o no se adhiere al tratamiento. Y así cada uno de ustedes pueden adaptar estos contenidos de la comunicación no verbal, pero también de la evaluación de la credibilidad aplicadas tanto a su profesión, que es mayormente donde Marco nos está contando que es donde la utiliza, pero también sé que en la vida personal es de utilidad. Bueno, me parece que es muy útil claro, esto por que nos contás, ejemplo, Marco. el tema de engranaje contextual, cuando le pones a alguien a hablar sobre el producto, cómo conocer la marca, y observas el tema de engranaje contextual es un indicador del CBCA, y comenzás a observar que esta persona te lo ubica en un tiempo, en un espacio, entonces vos dices, wow, me lo está ubicando, conocí la marca en tal fecha, fue porque lo consumimos en mi casa, y a partir de ahí comienza a ser un engranaje contextual. Vos decís, muy interesante, su verbalización puntúa con alto nivel de credibilidad y además de eso verbaliza en primera persona y esta marca a mí me gustó mucho y en la mesa, en nuestra mesa, en mi mesa nos sentamos. Entonces comienzas a ver todos esos indicadores, pues puntúan como un alto nivel de credibilidad versus alguien que te diga, que esté descontextualizado, que no haya construido su verbalización en términos de mi mesa, mi familia. Todos esos elementos nos están diciendo que eso pues obviamente son elementos de credibilidad, CBCA, seguridad, pero pues nosotros pues lo adaptamos. Nuevamente siempre teniendo claro, muy claro, y creo que eso es Sí. fundamental, de que no nació para eso. Y entonces yo estoy haciendo una resignificación creativa de esos elementos, ¿verdad? El tema de detalles, por ejemplo, que habla Alder, en la cantidad de detalles. Esta frase maravillosa, Juan Pablo tiene esta frase que dice, al mentiroso le duelen los detalles, al mentiroso le duelen los detalles, y el dilema del mentiroso es convencer versus agradar. Entonces, la cantidad de detalles que me está
diciendo una persona sobre la marca, sobre el producto? ¿Por qué me dice tan pocos detalles? Porque me habla, porque sí me comienza a verbalizar de muchos detalles de cómo consume la marca, cómo consume el producto. Eso me está hablando a mí. Y también entender lo que habla Alder, que nunca nadie en una primera entrevista, una primera verbalización va a dar todos los detalles. Voy a tener que aplicar técnicas y preguntas para que la gente pueda hablar. Y así lo hacemos en investigación de comportamiento. Nadie va a hablar siempre de algo sobre una marca o un consumo, de dar los detalles la primera vez. Voy a aplicar diferentes técnicas para que me vayan dando más detalles y más detalles. Como ves, es como una resignificación de todos estos campos, pues adaptado a la investigación del comportamiento del consumidor. Y yo sí soy como muy obsesivo en el término de cómo bajo esto, cómo bajo esto a investigación del comportamiento, cómo bajo esto que estoy recibiendo con Adler, cómo bajo esto de entrevista cognitiva con Fisher, cómo bajo esto del curso que recibí con la doctora Powell al tema de investigación del comportamiento del consumidor. Y pues ahí está pues mi pasión, porque me encanta cómo lo resignifico, estando muy claro que no nació para eso y estando súper, súper consciente de las limitaciones y riesgos que tengo. Se entiende clarísimo y yo le quiero pedir a la gente que siga tu consejo, que para mí es maravilloso esta idea de que la comunicación no verbal, incluso verbal, es tan amplia que si tomamos los elementos que más nos sirven para la profesión y para nosotros, podemos empezar a aplicarla ya mismo y obtener muy buenos resultados. Digo a la gente que Marco nombró a Juan Pablo Olvera, que también fue entrevistado en estos episodios de especialistas internacionales en comportamiento y comunicación no verbal, y nombró a Aldert Free o Brigg, que es, creo que vamos a coincidir, el investigador en evaluación de la credibilidad y detección del engaño más importante del mundo. Tiene más de 200 publicaciones científicas, varios libros, y seguramente cuando lleguemos más adelante y le preguntemos, Marco, ¿a quién nos recomendás para estudiar? Bueno, lo va a nombrar seguramente. Ahora, Marco, te quiero consultar por ¿qué recomendaciones le darías a alguien que nos está viendo ahora y dice, che, quiero estudiar un poco más sobre evaluación de la credibilidad, de la mentira, del engaño? ¿Qué me podés recomendar a mí, Marco? Para la persona que está ahí mirándonos, ¿qué le recomendás a esa persona? Yo creo que primero es sentir pasión por lo que haces. Eso es fundamental, que realmente te apasione el campo, que te interese, que te convoque emocionalmente. Creo que eso es muy, muy importante, que sea algo que realmente sintas que te conecta, que te apasiona, que te gusta y que sentís que va a aportar algo en términos de aprender y poder aplicarlo a tu vida. Eso es como lo primero. Lo segundo, lo que buscaría es leer journals científicos, artículos científicos, no solo libros de divulgación, sino también meterse a revistas científicas y a papers científicos que hablen sobre los temas, que hay pues bastante buenos en estos áreas, y también pues obviamente leer libros de divulgación, pero antes de libros de divulgación, el tema de artículos científicos, experimentos, investigaciones, el tema de metaanálisis a mí me parece básico, y metaanálisis me ha ayudado, no sabes cuánto me ha ayudado en términos de evaluar las verbalizaciones de un consumidor, de evaluar otros elementos en los que ayudo, que no tienen que ver con investigación del consumidor. Metaanálisis para mí es un campo fundamental. Bueno, le decimos a la gente, un metaanálisis es un análisis de un análisis. En este caso lo que se analiza es lo que otros estudios encontraron. Y en este metaanálisis uno encuentra, referenciando varios estudios, lo que cada uno encontró y se correlacionan todos esos datos y después se encuentra o no se encuentra la correlación que existe, por ejemplo, entre ciertos gestos y la posibilidad de que estén o no mintiendo. Lo mismo para la palabra. ¿Qué posibilidades hay de que cuando aparece una agudización de la voz, que la persona esté mintiendo? Y hay metaanálisis de un montón de cosas. Y Marco nos dice, hay que leer metaanálisis sobre evaluación de la credibilidad, es muy importante, ¿verdad? Totalmente, metaanálisis es un campo fundamental si quieres evaluación de dejando de lado el tema sabemos que no hay un único conducta que revele mentiras, es decir, la famosa frase de Paul Ekman, no hay una nariz de Pinocho, no hay una nariz de Pinocho, y que además los poquitos indicadores conductuales que puntúan en términos de mentira tienen efectos modeladores muy fuertes, y eso lo deja claro una conducta
esté asociada a la mentira, puede que tenga un efecto modelador del contexto que sea diferente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el tema de la latencia. Los metaanálisis indican que cuando mentimos, pues la latencia, la verbalización entre la pregunta y la respuesta tiende a incrementarse, ¿verdad? Hay más silencios, pero eso para mentiras no preparados, porque un efecto modelador del contexto es si yo ya tengo la mentira preparada, voy a contestar mucho más rápida. Y eso es lo que nos hablan los metaanálisis, que hay efectos modeladores muy fuertes en las conductas, en la relación entre conducta y mentira. Por lo tanto, no podemos depender de las conductas para poder identificar mentiras. Tenemos que mirar más bien el tema de evaluación de la credibilidad. Y hay un cambio de paradigma. Siguiendo Rafael López nos propone en varias presentaciones que en el 2008 hay un cambio de paradigma en la detección de mentiras y también pues unido al tema de lo que habla Jaume Masip, en ese tema de que se pasaba de observar de forma pasiva comportamientos de alguien en un video a tener un entrevistador activo que repregunta, pregunta, vuelve a preguntar, hace una pregunta de una forma diferente, mete carga cognitiva, y en ese 2008 hay pues un cambio de paradigma en el tema de detección de mentiras que deberíamos llamarle más pues evaluación de la credibilidad basado en este tema. Bien, entonces, me parece que queda claro, hay que estudiar, o sea, no alcanza con leer un libro de divulgación, hay que indagar, papers científicos, y lo que también demostrás es que la correlación entre el gesto y la mentira es mucho más compleja que simplemente que ser lineal. Hay muchas variables moderadoras o modeladoras que condicionan el contexto, la personalidad, la situación, que cambian la posibilidad de que eso sea o no significativo. Y por lo tanto, desde el 2008, como dice Rafael, como también vislumbra Masip, y probablemente anclados en Vela de Paulo, y hay que ir en dirección hacia la palabra, las estructuras gramaticales, la sintaxis, que es un poco lo que Claro, venía contando desde antes, y Marco. Alde nos plantea tres retos en el tema de detección de A mentiras, ver. evaluación de la credibilidad y evaluación cognitiva. El primer reto es hacer que hable más las personas, y ese es un claro reto que Alde nos plantea, hacer que la persona verbalice más. El segundo reto en el tema de detección de las mentiras, siguiendo a Alder, es hacer preguntas inesperadas, preguntas que las Claro, personas no esperen no pueden para preparar. poder exactamente, y en el tema de preguntas inesperadas hay mucho tipo de modalidad que nos habla, preguntas de proceso, cómo te pusiste de acuerdo con tu amigo para llegar ahí, preguntas de tiempo, son un montón de preguntas inesperadas. Y el tema, obviamente, lo que ya hemos hablado, aumentar la carga cognitiva. La carga cognitiva es fundamental. Y hacer que hable más, siguiendo a Alder, pues nos impone el tema de lograr generar dos cosas, mayor detalles, pero complicaciones. Y entonces en ese elemento de lograr hablar más, pues tenemos dos grandes ramificaciones. El que logren dar más detalles, porque recordate que el tema de la verbalización de detalles correlaciona con la credibilidad. Sí. De detalles del evento periférico, del evento central. Y dos, el otro elemento que nos hablen es el emergente de complicaciones, porque las complicaciones, las cosas que me complicaron el evento, el paseo, lo que esté yo narrando, también relacionan con credibilidad, porque al mentiroso Entonces, Marco, le da pavor complicarse. claro, para destacar eso que acabas de decir, dijiste cosas que puntúan alto con credibilidad, con que ese testimonio sea creíble, es relatar complicaciones durante ese evento, durante esa situación. Y después dijiste detalles y se entrecortó, que los detalles periféricos o los centrales son importantes. Los detalles centrales son muy importantes porque los detalles centrales correlacionan con la credibilidad, que es lo que nos habla Alder en sus experimentos y en sus entrenamientos, pues cuando uno lleva entrenamientos con él. Y en ese tema de detalles, lo que sabemos es que el mentiroso busca mucho la consistencia.
Le da miedo ser inconsistente. Entonces siempre va a ser la misma verbalización, verbo, sujeto, predicado. Y preguntad, verbo, sujeto, predicado. La misma estructura, la misma forma. Y sabemos que el veraz, pues no, el veraz le va a agregar detalles, va a cambiar, inclusive lo que habla el CBCA, que es correcciones espontáneas. Ay, no, perdón, no fue así. Y todos esos elementos pues nos ayudan a evaluar credibilidad. Y eso, todos esos elementos, volviendo al tema de lo que yo hago, investigación del comportamiento del consumidor, pues aplicamos todo eso al tema del comportamiento del consumidor, cuando evaluamos si alguien está comprometido con lo que dice, si está teniendo alto nivel de credibilidad con lo que dice, pues resignificamos todo eso. Nuevamente, y quiero dejarlo muy claro, porque esto puede prestarse para como discusión, ¿cómo estás aplicando eso a algo que no se hizo, que no nació, ¿verdad? Puedes mostrarse mucha discusión respecto a eso, siempre teniendo claro que no nació para eso, siempre teniendo claro las limitaciones y siempre teniendo claro los riesgos en los que tenés. Teniendo claro eso, pues nos ayudamos de esos campos para poder avanzar en un campo de investigación de comportamiento del consumidor que hasta el momento ha dependido mucho de verbalizaciones y informes de las personas y dependemos mucho de eso. Totalmente. Y esta discriminación entre el método fue creado para ser aplicado acá y acá es importante, hay que tenerlo en cuenta. Y lo importante es que tú has adaptado un montón de cosas. La gente que te está viendo ahora dice, wow, todo lo que ha leído, todo lo que ha vivenciado, porque nombraste un montón de autores, frases, y todo eso lo has modelado para ser aplicado en tu entorno profesional. Eso es muy, muy valedero, Marco, y eso es como una lección para la gente que le interesa este tema. Todo puede ser capitalizado. Ahora, ya vamos cerrando la entrevista y hay un par de cosas que te quiero preguntar y esto es muy útil para los que quieren seguir indagando en el tema. Tú has leído muchísimo. ¿Podrías recomendarnos o podrías decirnos tus 2, 3 libros preferidos con respecto a la comunicación no verbal y con respecto a la evaluación de la credibilidad? Oye, hay uno que me encanta y cuando lo leí, yo lo he leído varias veces porque es como muy bonito y es el de ¿qué es una emoción? Preguntas fundamentales de Ekman, que recoge diferentes artículos científicos de personas que se han dedicado al campo a las emociones. Creo que eso es fundamental. Entender emociones en el tema del consumo es básico. Hay una consultora que a mí me encanta, que se llama Consumer True, que tiene una frase maravillosa que dice, el futuro de las marcas estarán en aquellos que puedan leer emociones y no solamente elaborar un brief o un documento estratégico. Claro. Yo le agregaría no solo leer emociones, sino comprender emociones. Entonces, entender emociones es fundamental en el área del consumo, en la que yo me desenvuelvo, marcas, consumo, comunicación comercial, mercadeo. Y ese libro pues retrata muy bien artículos científicos sobre el tema de emociones, habla sobre cogniciones emocionales, palabras que tienen una carga cognitiva emocional pero no son emociones en sí. Claro. Hablan de un montón de cosas súper interesantes que para mí fue un libro que sí me ayudó mucho a meterme en este tema de emociones. Ese es uno. Otro que tal vez es más divulgativo, pero sí es como muy fácil de leer, muy ameno, es El rostro de las emociones de Paul Ekman. Me encanta todo este tema que plantea del efecto o el periodo refractario, que cuando estamos con una emoción solo podemos ver aquello que encaja con la emoción y solo vamos a recibir esa información porque es como si fuéramos una cortina. Si estamos enojados, entonces vemos la ventana con la cortina del enojo y no va a entrar otra información que no sea la cortina, temas de enojo, temas de enojo, temas de enojo. Entonces en ese libro del rostro de las emociones, me encanta porque deja como fundamentos básicos sobre el tema de las emociones. Y otro a mí que personalmente sí me convocó mucho en términos humanos fue, no tanto en técnicos, pero sí como en términos de nutrirme a mí, fue sabiduría emocional. La discusión que... Con el Dalai Lama. Con el Dalai Lama, que es maravilloso en términos de emociones negativas, hay emociones positivas. Ustedes no tienen esas emociones, Dalai Lama, pero ¿qué pasa con esto? Y es maravilloso ese viaje en términos de emoción, espiritualidad y compasión. Habla del tema de la compasión, la empatía. Esos 3 libros a mí pues me gustaron muchísimo en términos de las emociones, el comportamiento no verbal. Y obviamente hay otros que son pues más comerciales, pero que te ayudan, ¿verdad?
de Paul Ekman tiene un montón, John Navarro tiene un montón, el cuerpo habla, que son, pues no son científicos, son más como de experiencias recogidas de ellos en términos de emociones. Y uno que me gusta mucho, que tal vez no habla sobre comportamiento no verbal, pero sí habla sobre emociones, es Sentir lo que sucede de Damasio. Cómo procesamos lo que sucede en el cerebro, cómo sentimos y cómo estamos sintiendo, que parte de esta frase maravillosa de Damasio, de no es lo mismo sentir una emoción que tener una emoción, que lo aborda en ese libro. Y esos son como para mí libros como que me convocaron muchísimo. Y en términos de evaluación de la credibilidad, pues los de Alder, los de Jaume son maravillosos, especialmente los de Alder. La otra vez hablábamos sobre el indicador de complicaciones, ¿te acordás? Que hablábamos del indicador de complicaciones, las evaluación, todo lo que está haciendo el trabajo de complicaciones, detalles, las ecuaciones que está haciendo en términos de sacar un índice de complicaciones. Todo el trabajo de Alder a mí me parece maravilloso y además Alder es un apasionado de lo que hace. Alder siente lo que dice y lo habla con data, no lo dice porque se me ocurrió, porque, sino es porque esta data me demuestra tal cosa o esta data me dice tal cosa, que es lo que habla un poco Masip en sus entrenamientos también y en los seminarios. No me crean a mí por ser Masip, no me crean a mí porque tengo fama o créanme a mí porque aquí está la data y la data me demuestra esto, no porque soy Masip. Bueno, este Entonces, es un ¿cómo ves? gran punto para la gente que está ahí y dice, bueno, ¿a quién tengo que creerle sobre comunicación no verbal? ¿A la gran eminencia, al gran orador? Porque hay de todo, hay divulgadores expertos, hay divulgadores científicos, hay divulgadores que dicen cualquier cosa y eso es real. Bueno, creo que lo que dice Masip es un poco lo que le estamos pidiendo a la gente. Busquen la información de los autores que esto estamos recomendando y fíjense en la data, fíjense lo que dicen, fíjense cómo lo sustentan, más que si lo dicen de manera bonita o agradable o bella. Porque están ustedes después creer o no creer esa información. Y por eso también tengo esta sección en las entrevistas, que los especialistas como tú, Marco, puedan recomendar en función de todo lo que han leído, bueno, por acá es el camino, si ustedes leen esto, van por buen camino. Y él nos dice, por un lado, Paul Ekman en comunicación no verbal. Nombraste 3 libros de Paul, yo siempre le digo a Marco que él es fanático de Paul Ekman y hace mucho énfasis en el campo de las emociones en comunicación no verbal. Ahora, en E evaluación de intenciones. credibilidad e intenciones también, que eso es parte de nuestra discusión interna. Y por el lado de la evaluación de la credibilidad, él nos dice Alder Free y Jaume Masip. Jaume creo que solo tiene artículos, ¿no? ¿O tiene algún libro? No lo No, conozco. solo artículos. Solo artículos. Solo artículos. Bueno, les dejo el nombre acá escrito en la descripción para que puedan buscarlos. Muchos de ellos están gratis online y la verdad que son investigadores que han dedicado gran parte de su vida para indagar estos temas. Ahora, Marco, nos llevamos esta idea de que hay que buscar y tenemos los autores, tenemos comunicación no verbal, tenemos detección del engaño. Y te pregunto a vos hacia el futuro, ahora mirando qué puede pasar dentro de 5 o 10 años con la comunicación no verbal. ¿Qué va a pasar? Mucha tecnología, nos van a leer con las cámaras todas las emociones, van a saber qué pensamos todo el tiempo, vamos a tener relojes que nos controlan la fisiología. ¿Qué crees que va a pasar con la comunicación no verbal en el futuro? Creo que va a haber un esfuerzo de automatizar esto por medio de tecnologías que lean expresiones faciales, corporeidad, y que va a haber un gran esfuerzo hacia esa dirección, pero aquí creo que hay que tener muy importante que el contexto es todo en comportamiento no verbal. El contexto es fundamental, ¿verdad? Tenemos que empezar por el contexto. El contexto es el rey, el contexto es la reina. Rafa López tiene una frase que a mí me encanta, que dice, a veces un gesto puede significar eso o todo lo contrario, y a veces ese gesto puede significar eso o todo o nada. Entonces, detrás de ese significado que nos está planteando Rafa es que el contexto es fundamental y que tenemos que empezar por el contexto. Entonces, aunque vayan procesos de automatización, el analista que mire el contexto, que logre contextualizar, que logre ver un montón de variables que la máquina nunca va a poder ver, es fundamental. No podemos solo depender de la máquina o la automatización o la tecnología. El analista preparado y el analista formado, entendiendo todos esos elementos de contexto, todos esos elementos que intervienen, es fundamental. Entonces creo que aunque hay un desarrollo tecnológico muy importante,
de diferentes empresas y software y todo, el tema de que quien lo maneje, que interprete la data, formado en comportamiento no verbal, formado en análisis de la conducta, formado en evaluación de la credibilidad, es fundamental. Y creo que el rol del analista es fundamental y esencial en ese despliegue tecnológico que estamos viendo. O sea, vamos hacia una automatización, pero acompañado de un híbrido en el que queda claro que todavía estamos lejos de que las máquinas puedan interpretar como interpretamos nosotros, que puedan ser capaces de valorar el contexto, las situaciones, los vínculos, porque todavía están lejos de poder hacerlo. Esa es la idea, una combinación androide, un poco humano, un poco máquina. Y sí, porque vos sabes que ha habido un gran avance en términos de tu software para leer análisis facial de las emociones, por ejemplo, en comerciales, en anuncios. Sin embargo, yo pienso que el que interprete eso formado en esto es fundamental, porque si no ve el contexto, lo va a hacer de forma automática, cajonera, lineal, y nuevamente nuestro pensamiento saltón nos puede llevar, puedo estar viendo un anuncio, pero fue el pensamiento saltón que me llevó a tal cosa y no es el anuncio que me provoque eso, sino es el recuerdo del pensamiento saltón que me hizo a mí emitir esa emoción. Y esos elementos pues los ve el analista. Nuevamente, me tomo la frase de Paul Ekman, podemos ver un gesto, una reacción, pero no saber qué lo produjo. Y para eso es fundamental preguntar, repreguntar, conversar, cuénteme, dígame, hábleme, convérseme. Y eso es fundamental y ese es un rol activo que lo tiene el analista de la conducta, con pues todas las herramientas de la caja que tenemos a disposición, ¿verdad? En carga cognitiva, que no hablamos acá, de entrevista cognitiva de Ron, de Fisher, y que se está aplicando ahora el tema de evaluación de la credibilidad, que de hecho pues no nació para eso, pero nuevamente se está resignificando hacia esos campos. Entonces, yo quiero destacar dos cosas que dijiste en estos últimos minutos que son como importantes conclusiones de esta breve pero muy completa entrevista de todo lo que nos has contado. Por un lado, esto de que la mente no es transparente. Podemos ver un gesto, pero no sabemos qué lo motivó, no sabemos qué lo causó, de la frase de Ekman, muy importante. Y después esto que nos cuenta Rafael, de que un gesto puede significar todo o nada, o puede significar una cosa o su opuesto. Esto que habíamos dicho antes de que ¿qué significa un gesto? Depende, bueno, la importancia del contexto. Hay una frase en inglés que se llama context trumps feelings. El contexto Sí. está por encima de las sensaciones y las emociones, porque el contexto nos va a dar un montón de información y no podemos dejar eso de lado. Y creo que es un poco lo que nos decía Marco, de que las máquinas, los software, la inteligencia artificial todavía no puede, y hasta que entiendo que se desarrollen profundamente las computadoras cuánticas, les va a resultar imposible evaluar todas las complejidades del contexto que nosotros los seres humanos podemos intuitivamente ya identificar. Marco, maravilloso todo lo que nos has contado y siempre me gusta cerrar con esta pregunta y es, ¿qué es eso que no te pregunté que crees que la gente debería saber sobre vos? Qué buena pregunta. Bueno, creo que ya lo dije al inicio. Yo llegué a este campo de comportamiento no verbal por necesidad y por decepción. Necesidad porque realmente necesitaba algunas herramientas para poder entender si alguien cuando verbalizaba que estaba interesado en ese producto, realmente estaba interesado. Porque, ¿sabes? A veces se saca un producto y verbaliza que sí lo compra y cuando salen, pues no es tan exitoso como lo refería la investigación. Entonces, como que estaba necesitado eso y también estaba como en el tema de por decepción, porque no necesariamente las verbalizaciones guiaban la intención. Y la comunicación no verbal, en términos de intenciones, nos aportan muchísimo, pero muchísimo. Los poemas verbales que alguien nos regala cuando habla de una marca, de un producto, de un concepto, de un anuncio, ahí está la intención y ahí es donde deberíamos mirarla. Lamentablemente, en términos de intención, dependemos mucho de la palabra y le hacemos caso a la palabra. Entonces, pero me dijo que íbamos a ir al cine y no fuimos, pero él me dijo, o ella me dijo, y porque dependemos mucho de la palabra en términos de intenciones, y ahí no están las intenciones, están en las formas no verbales. En términos de credibilidad, pues sí, las palabras son muy importantes. Y nuevamente no se trata de privilegiar un campo u otro, sino de un matrimonio armónico y de saber que tanto las formas no verbales como verbales nos ayudan a interpretar las conductas del consumo. Lo digo en consumo porque estoy hablando desde lo que yo pues hago Claro. en el tema de investigación de comportamiento
del consumidor. Y el tema de poder encontrar esos matrimonios armónicos entre la palabra y las formas no verbales es fundamental al analizar las conductas. No podemos casarnos con uno u otro ámbito y decir, comportamiento no verbal es muy importante, lo otro no es importante. No, ambos son importantes y ambos nos aportan en diferentes dimensiones para entender las conductas de las personas. Y ese Homero Simpson que tenemos, siempre lo vamos a entender más en términos no verbales. En términos no verbales lo vamos a entender. Esto que dices del matrimonio es muy interesante. Hay un autor, creo que es McNeil, que dice, no podemos escindir una cosa de la otra, las dos cosas son comunicación, la palabra y los gestos, y ver solo una de esa parte es solo ver una parte de la comunicación y estamos dejando otra que es importante, querramos o no, ambas son necesarias. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por tu tiempo. A la gente le digo, si te gustó, dale un me gusta, puedes suscribirte al canal. Deja tu comentario, tu consulta, tu duda, te la respondo yo, se la traslado a Marco. Y muchísimas gracias a todos los que están del otro lado por seguir el canal e interesarse en este campo que es la comunicación no verbal. Marco, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encanta trabajar contigo. Es un colega, es un amigo y es una gran persona. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a vos por la invitación y te felicito por todos esos espacios de divulgación que estás haciendo científica y leer todo lo que lees. Yo digo que Alan es un ratón de biblioteca y siempre le digo ratón de biblioteca porque es increíble todo lo que lee, los papers, los libros. Si uno necesita un tema y saber si algo está escrito, uno tiene que llamar a Alan porque Alan pues, es un ratón de biblioteca y entonces pues admiro mucho eso que siempre estás leyendo y siempre estás buscando artículos, es increíble, eso es, pero increíble, yo me quedo sorprendido. Yo hago muchos cursos, pero no leo tanto como vos, pero sí, mi voracidad va por hacer cursos y cursos y cursos, y no tanto ser ratón de biblioteca como vos, es increíble. Muchísimas gracias por ese gran cumplido, Marco. Los dejamos a ustedes, gracias a todos, y nos vemos en otro de estos especialistas no verbales con especialistas internacionales. Muchas gracias, Marco.